Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo un nuevo vídeo de Dune, en concreto sobre las Honoradas Matre, que son un grupo matriarcal que nace en la dispersión que se produce después de los años de la hambruna, que son una consecuencia de la caída del dios emperador Leto II. Aparecen por primera vez en Herejes de Dune, cuando vuelven con otros elementos de la dispersión y se convierten rápidamente en las némesis de las Bene Gesserit y bueno, del viejo imperio en general. Me he planteado cómo enfocar este vídeo y no voy a hablar de lo que les va sucediendo a las Honoradas Matre en los dos últimos libros de Frank Herbert y lo que sucede después en los libros de Kevin J. Anderson y Brian Herbert, porque si no sería un vídeo muy largo, así que este es más que nada del origen, de las costumbres e ideologías, de su apariencia y de sus habilidades, que ya es bastante. Y bueno, si os interesa, pues ya haré un segundo vídeo sobre la evolución de las Honoradas Matre en la saga de Dune. Debido a que se contrastan continuamente con las Bene Gesserit, pues este vídeo va a ser además comparándolas con ellas. Y ya empezamos con el hecho de que las Bene Gesserit reciben el nombre de witches, de brujas, mientras que las Honoradas Matre se las llama whores, que en castellano no me preguntéis por qué el traductor decidió traducirlo como ramera. Recordemos que Herejes de Dune es de los años 80 ya, o sea, ¿por qué traduces whore como ramera? No tiene nada que ver, o sea, vale, si no quieres utilizar puta, que es como se tendría que llamar, hay otras maneras de llamarlo que no parezca una palabra de las antípodas que ya no se utilizaba en los años 80. Pero bueno, este sobrenombre de whores lo reciben precisamente por el uso que hacen del sexo para conseguir sus objetivos. Respecto al origen, las Honoradas Matre no tienen claro su origen hasta el final de todo de los libros de Dune, por lo que voy a hacer una pequeña sección de spoilers en el que voy a hablar del origen real, que aunque aparece en los libros de Brian Herbert y Kevin J. Anderson, sí que creo que es el origen real de ellas pensado por Frank Herbert. Desde el principio de Herejes de Dune, pues lo que se cree es que provienen de las Bene Gesserit que se mandaron a la dispersión a colonizar nuevos mundos y que se perdió el contacto con ellas, y se cree que algunas de ellas sí sobrevivieron y que, debido a las experiencias traumáticas que experimentaron en la dispersión, pues provocaron cambios fundamentales en las creencias, costumbres y objetivos de estas Bene Gesserit, y que, además, se combinaron con las habladoras pez que sobrevivieron para formar las Honoradas Matre. Las habladoras pez, para quienes no lo recordéis, eran el ejército privado de Leto II, que eran un ejército de mujeres, y que vendrían a sustituir los Sardaukar y los Fremen de los emperadores anteriores respectivamente. Al inicio de los Herejes, las Honoradas Matre llegan al viejo imperio huyendo de un enemigo que identifican como el enemigo de las muchas caras y se terminan estableciendo en Gamu, que Gamu es en realidad Giedi Prime, el planeta original de los Harkonnen, pero que ya no es un planeta industrial, sino que tiene muchísimo verde, y por eso también han cambiado el nombre, para alejarlo de la concepción de los Harkonnen. Desde Gamu empiezan a tomar control de varios planetas y poco a poco pues van haciendo trontollar el sistema económico de la Federación, que aún sobreviviría del Imperio. Pasan 30 años desde su llegada a Gamu y atacan la fortaleza de las Bene Gesserit allí en Gamu, después de años de tensiones con estas, y en este ataque intentan también asesinar el último Gola de Duncan Idaho, que es el único que aparece en todos los libros, que se encuentra allí y que en estos momentos es apenas un niño, pero que los Tleilaxu han puesto uno de sus triggers para que sea un arma contra las Honoradas Matre. A raíz de esto, a pesar de que Duncan Idaho se salva, pues el resto de las Bene Gesserit no, se inicia una guerra abierta con las Bene Gesserit que durará pues este libro y el siguiente. Durante esta persecución de las Bene Gesserit, las Honoradas Matre además buscarán atraparlas porque quieren torturarlas para que les digan cómo aprender sus secretos sobre el Prana Bindu y especialmente su capacidad para controlar su metabolismo para poder resistir a los venenos y a las enfermedades. Asimismo, dentro de estos ataques, otro de sus claros objetivos serán los Tleilaxu, que también se dedicarán a destruir. Y entrando en sus costumbres e ideologías, aunque parte de la ideología de las Bene Gesserit persiste, la realidad es que las Honoradas Matre son como una especie de corrupción de todos los ideales de las Bene Gesserit y por eso mismo son aborrecidas por ellas. Mientras las Bene Gesserit destacan precisamente por su austeridad en todo lo que hacen, el autocontrol que tienen y el dominio de su cuerpo, las Honoradas Matre son todo lo contrario, porque se dejan siempre llevar por la ira y la violencia y desprecian todo lo que no son ellas, especialmente a los hombres, que siempre que pueden convierten en esclavos,
y viven en la opulencia y se basan en el poder y la amenaza para controlar. Esto contrasta también con las Bene Gesserit, que su forma de controlar a la población es mediante los métodos de decepción difíciles de detectar, como ya os he explicado en mis vídeos de las Bene Gesserit, y buscan su posición en el poder también sin perturbar la balanza de poderes existente, pero sí que tienen bastante control sobre lo que sucede y lo que no sucede, mientras que las Honoradas Matre optan por romper el status quo y conseguir el control para dirigir ellas mismas por encima de los otros grupos a los que simplemente masacran y no les importa a quien tienen que destruir o someter para ello. Llevan a cabo así una estrategia extremadamente agresiva que busca destruir o esclavizar a los poderes existentes, por lo que muchas de sus habilidades van dirigidas precisamente a esto, y en especial la imprimación sexual mediante el sexo, como os explicaré después con sus habilidades. Cuando esto no funciona, pues recurren al asesinato, y que de hecho el asesinato y la violencia es también su forma de subir en la jerarquía dentro de las Honoradas Matre, que es asesinando pues a la Honorada Matre que se encuentra por encima de ellas hasta llegar arriba de todo y matar a todas las Honoradas Matre que se crucen en su camino, y además sin consecuencias para ello, porque es algo que está bien valorado. Esto que hace que haya un cambio continuo en el liderazgo de las Honoradas Matre, que causa que su objetivo pues esté siempre tambaleándose, y además otra de las cosas que provoca es una gran paranoia y el hecho de que haya un clima de sospecha continua, que no te puedas fiar de la persona que tienes al lado, y esto hace que en realidad sea muy autodestructivo para una organización. Precisamente por este carácter destructivo y el odio y la ira por la que se dejan llevar las Honoradas Matre, las Bene Gesserit creen que deben vencerlas, no solamente para no extinguirse ellas como grupo, sino porque el modo de ver las cosas de las Honoradas Matre lleva a la autodestrucción, y que por lo tanto que ellas terminen gobernando el viejo imperio pues terminará en su autodestrucción completa y absoluta. Por cierto, suscribíos. En cuanto a la apariencia, las Honoradas Matre pues visten de una forma que a mí me parece muy kitsch y muy cutre, porque llevan unos monos de una pieza completamente adheridos al cuerpo que ellos llaman leotardos y que son de colores muy vistosos y brillantes. Además, muchos de ellos pues llevan estampados también muy cutres, normalmente con temas relacionados de animales, y por encima de esto llevan una túnica que también está súper ornamentada y recargada y con telas muy caras y hilos caros de oro, de plata, y también suelen llevar temáticas de animales, especialmente de serpientes, de guepardos, es decir, de animales que son depredadores en la naturaleza. Esto contrasta precisamente con la apariencia de las Bene Gesserit, que muchas veces van completamente de negro y siempre con telas lisas, a no ser que estén cumpliendo una función específica en la que se tienen que vestir de otra forma, especialmente las que son concubinas. Esta ropa, tanto los leotardos como esta especie de túnica kimono que llevan por encima, pues les permite tener gran capacidad de movimiento, poder esconder cosas por dentro de la túnica y cubrirse más o menos según el objetivo que tengan en mente, que es o seducir, asustar o matar, o sea, luchar. Además, el químico que usan como sustitutivo de la melange les da una coloración naranja en los ojos, que que puede ser más o menos según estén más o menos enfadadas. En cuanto a las características y habilidades, las Honoradas Matre, como os he dicho, pues gobiernan a través de la esclavitud sexual de los hombres, su fuerza física, que es mucha, o sea, son muy buenas luchando, y sobre todo por el terror que generan en su forma de gobernar, porque utilizan métodos draconianos de los peores monarcas absolutos que han existido en nuestra historia. Y no tienen además ningún tipo de piedad y se enfadan rápidamente, y además recurren a medidas extremadamente violentas en cualquier cosa que perciban como una provocación, por pequeña que sea, o sea, por pequeña que sea que no les guste, pues te matan, y te matan pues de una forma rápida, horrenda, y luego hacen cosas muy feas con tu cadáver. Así que esto precisamente, esta pátina de locura es lo que hace que generen tanto terror al resto de la población. En cuanto a sus habilidades, no son tantas como las Bene Gesserit, pero son las suficientes precisamente para ejercer todo este tipo de control y de poder, empezando por el más importante, que como os he dicho es la imprimación sexual, y es que es mucho más fuerte que las Bene Gesserit porque en realidad se considera que es una evolución de las habilidades combinadas de la imprimación de las Bene Gesserit y las capacidades de las habladoras pez, y lo que consiguen es esclavizar completamente al hombre, generándoles una adicción absoluta hacia la Honorada Matre que ha ejercido ese poder, amplificando el orgasmo hasta el infinito. Su segunda habilidad es su control del prana bindu y su estilo de lucha
Ormu, que sin llegar ni de lejos al control que tienen las Bene Gesserit sobre su cuerpo, que precisamente ellas no pueden tener este control sobre el metabolismo que tanto les interesa, sí que pueden ejecutar movimientos mucho más rápido que las Bene Gesserit y que son muy letales, y su estilo de lucha, el Ormu, se centra precisamente en dar patadas rápidas a los puntos débiles del cuerpo de su contrincante para matarlo rápidamente. Este estilo de lucha, combinado con esta super velocidad, pues hace que sean un contrincante muy importante hacia las Bene Gesserit, incluso para las reverendas madre, que tienen un control de lucha aún más eficaz. En cuanto a sus habilidades lingüísticas, sin poseer el control de la voz que tienen las Bene Gesserit y quedando bastante lejos, sí que tienen la capacidad de combinar el lenguaje, el timbre, el tono de la voz para compeler a la obediencia a un nivel subconsciente que es bastante eficaz para quien no está preparado, aunque, como os digo, queda muy lejos de la voz, que mediante la voz pues, se puede compeler a hacer cualquier cosa. Y finalmente hay que hablar del sustitutivo de la melange, que dada la inexistencia de la melange en la dispersión, porque no estaba Arrakis allí, por lo que cuando se les acabó la especia que se habían llevado en la dispersión, pues tuvieron o bien que sobrevivir a esto o bien fabricar otra cosa, que es lo que hicieron las Honoradas Matre. Ellas fabrican su propia droga que, aunque no tiene los mismos efectos, sí que estimula la producción de adrenalina y del resto de químicos que se producen en el cuerpo cuando está sometido o experimenta un gran dolor. Con esto consiguen mejorar sus sentidos y su capacidad de reacción, por lo que las hace temibles en sus respuestas, y como efecto secundario, sus ojos muestran pues motas de color naranja cuando se alteran, o bien cuando están muy enfadadas, sus ojos son completamente naranjas, que en este momento son extremadamente peligrosas porque no pueden resistir la compulsión de matar. Además, la producción de este químico es terrible, que es algo que se ve también en los libros de Brian Herbert y Kevin J. Anderson, y que creo también que es realmente algo que ya pensó Frank Herbert en su momento. Es una de las cosas que sí que considero que son originales de él. Ya entrando en la zona de spoilers sobre el origen real de las Honoradas Matre, al final de Cazadores de Dune, Murvela descubre, cuando finalmente consigue acceder a sus memorias pasadas por parte de las Honoradas Matre, que en realidad son descendientes de las mujeres Tleilaxu, que en su civilización natal no tenían ningún tipo de derecho y eran consideradas poco más que objetos o animales que eran convertidas en los tanques Axotol nada más llegar a la pubertad y momento en el que, bueno, entraban en una especie de muerte cerebral y su cuerpo incluso perdía la forma de mujer. Durante la dispersión, algunas de estas mujeres son liberadas por las Bene Gesserit y aquellas que consiguen recuperar su mente y consiguen despertar y sobrevivir, pues juran vengarse de los Tleilaxu y de los hombres en general, y esto es precisamente la fuente de su ira, odio y violencia que aparentemente pues las Bene Gesserit que se acabaron fundiendo con ellas no supieron atemperar. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo dale a la campanilla para que YouTube os avise cuando cuelgo nuevos vídeos, especialmente dentro de esta sección que, como ya sabéis, cuelgo un vídeo una vez al mes. Y con este vídeo pues termino los temas que votasteis la última vez, por lo que si no lo tenéis ya, con la publicación de este vídeo tendréis disponible una encuesta para elegir el orden de los siguientes temas. Nos vemos en el siguiente vídeo.